para mejorar las estrategias y poder llevar a nuestros clientes a una mejor pensión. Bueno, la ley 97, como ya espero la mayoría sepamos, es para cualquier tipo de trabajador que empezó a cotizar después del 1 de julio de 1997, que es cuando se cambia la ley y entra en vigor pues ya con diferentes requisitos. En aquel entonces, cuando se hizo la modificación en la ley, pedían un total de 1,250 semanas cotizadas y prácticamente todo se basaba en la tabla del artículo 170, que pues es esta que aparece por aquí en pantalla, en donde partían de la edad, su salario base de cotización del último año, traducido en UMAS, y las semanas cotizadas, ¿verdad? Edad, salario base de cotización y semanas. Adelante, Gerardo. Hola, buenas tardes. En ese tiempo todavía, cuando se creó la ley 97, todavía no existía la UMA. Esta tabla ya está actualizada, ¿verdad? Al 2021. Sí, correcto. Si en el 2021 se hace nuevamente, se reforma la ley y hay diferentes cambios, ¿verdad? Entonces, ya en esta ley que nosotros descargamos, ya aparece aquí traducción a UMAS. El salario base de cotización convertido en UMAS. Muy bien, sí. Sí, gracias. De nada. Entonces, en el 2021, como comentábamos, nuevamente vuelve a haber una actualización en donde se parten de 750 semanas cotizadas, que son las que le tienen que empezar a solicitar al trabajador, y se van a ir incrementando desde el 2021 hasta el 2030, lo que es el equivalente a 25 semanas anuales hasta completar 1,000 semanas cotizadas. Sí, hasta ahí pues yo creo que todos estamos ya informados de estas actualizaciones y aquí hay un punto muy importante. Perdón, porque se escucha otra. Y ya llegó ya. Me voy para... Muy bien, perdón, es que estamos en la misma oficina y nos entran llamadas, entonces por eso es que nos escuchamos muy cerquita. Bueno, comentándoles que la ley 97 prácticamente todo su sistema se basa en la cuenta individual del Afore. ¿Por qué? Porque como lo marca la ley, vamos a darle lectura. Todo lo relacionado con la ley 97 y su sistema de cómo se calculan las pensiones, comienzan a partir del artículo 157 hasta el artículo 170. Ahí podemos encontrar todas las generalidades que nos solicitan en la ley nueva y también ya las tenemos cargados en nuestro curso, ¿verdad? Que ya va un poquito más avanzado. Ahí el licenciado Víctor nos hizo el favor de cargarnos los anexos, de cargarnos la ley y pues es más fácil identificarla. En el artículo 157 nos habla que los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrán elegir alguna de las opciones siguientes. Contratar con la institución de seguros de elección una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor. Y 2, mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro para efectuar un cargo a que se le conoce como retiros programados. ¿Y qué pasa con las personas que su cuenta individual en Afore no alcanzan, digamos, a tener
un saldo suficiente para contratar con una renta vitalicia o un retiro programado, pues se encuentra la pensión garantizada o la pensión mínima garantizada, que sí es muy diferente, ¿verdad? Hasta el término es diferente. Para ley 73 es una pensión mínima garantizada y en ley 97 solamente es pensión garantizada. Luis Enrique, ¿ya levantaste la mano? Oye, buenas tardes a todos. Oye, Buenas Paula, conforme a eso que acabas de comentar, que hacia algún trabajador no tienes fondos disponibles para una renta vitalicia o un retiro programado, pues sí, eso ya tiene entendido, de la mínima garantizada, de la garantizada, pero ¿cuánto se le haría? No se maneja lo mismo que para la I-73, 9,400. No, lo vamos a ver más adelante, Luis Enrique, con una tabla ya actualizada para que veamos más o menos cómo se están calculando las pensiones garantizadas en este año, ¿te parece? Pero sí es menos, ¿verdad? Que la ley 73, ¿verdad? Sí, ahí partimos con 60 años y 850 semanas cotizadas, que son las que están solicitando ahorita. El equivalente a un salario mínimo se está llevando 4,439 pesos. O sea, entonces lo que más o menos yo había oído, entonces, ¿qué es lo que se calcula? Que bueno, con toda su vida laboral se calcula la pensión del 97, ¿no? Con lo que todos los salarios programados de toda su vida laboral, ¿verdad? El salario promedio de toda su vida laboral. Sí, es correcto. Mira, también ahí es una peculiaridad que tenemos que ver, porque, por ejemplo, Fondo de Pensiones para el Bienestar está tomando únicamente el último año del salario que ya ha tenido registrado. Y lo que es una pensión normal, se toma o se actualiza todo lo que es su salario promedio de toda su vida. Entonces, que son más o menos alrededor de 3,000 pesos, 3,600, como hasta 8,000 y algo, ¿verdad? Dependiendo ya el salario y las semanas y la edad. Sí, correcto. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿cómo calcular? Este dato también lo comentó el licenciado Víctor en los cursos. Las personas que no vayan todavía hasta ese punto, una vez en una de las asesorías o capacitaciones, perdón, que nos dieron en una Afore, nosotros trabajamos como Afore Broker Principal. Nos comentaron que la manera en la que se calculaba para poder ya sea solicitar un retiro programado o una renta vitalicia o lo que era una pensión anticipada, hay una fórmula. Esta fórmula hasta la fecha no hemos encontrado de dónde la obtuvieron, solamente sé que nos la pasaron ese dato en una Afore y era el siguiente, ya lo tienen ustedes inclusive ahí. Era el valor de la UMA por 30 días, por 12 meses, por el promedio de vida que estaba estipulado en 17 años, por el 1.30 de sobrevivencia más o por el 1.30 de renta vitalicia. Entonces, si hacemos este ejercicio para calcular lo que es el fondo que tenemos que tener en nuestra cuenta individual, nos arroja el siguiente dato. Es 113.14 por 30 días, por 12 meses, por 17 años, por 1.30, por 113.14 por 30 días, por 12 meses, por 17, por el 1.30, por el 1.30. Nos arroja un saldo estimado en la cuenta individual de Afore de 1,170,184 pesos. Y esta, digamos, fórmula se aplicará para poder acceder a un retiro anticipado, a un retiro programado o a una renta vitalicia.
Entonces, cuando el trabajador no tiene este fondo suficiente de 1.170.000 pesos, prácticamente no le alcanza para contratar los seguros que son específicamente requeribles, que es el seguro de sobrevivencia y el seguro de renta vitalicia. Al no tener esto, automáticamente lo que hace el Seguro Social es que te califica bajo una pensión garantizada. Esa fórmula es para calcular un retiro programado. Sí, Luis Enrique, esa fórmula es prácticamente el saldo que tenemos que tener para renta vitalicia, retiro programado o si te quieres retirar anticipadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando quieren contratar una renta vitalicia, primero es alto, ¿no? Porque estamos haciéndolo a través de una aseguradora privada que se va a encargar de, bajo los seguros de sobrevivencia y seguros de renta vitalicia, digamos, tú lo estás comprando con ese 1.170.000 pesos que tienes, estás cubriendo las pólizas de dichos seguros. Y con ese te alcanzan a suministrar de tu cuenta individual, te hacen exactamente una base definiendo tu estadística, tu promedio de vida para, pues sí, para tenerte una renta de por vida, como lo dice la palabra, en el caso de las rentas vitalicias. En el caso de los retiros programados, también, también puedes acceder, si tienes este mismo fondo de 1.170.000 pesos, posiblemente también puedas acceder a un retiro programado, pero lo único que cambia es que la aseguradora está suministrando tu recurso, te va generando rendimiento, se lo quedan ellos y una vez que se termina el saldo de la cuenta individual, se termina tu pensión. Esas son las diferencias entre la renta vitalicia y el retiro programado. Entonces, si estamos hablando que la mayoría, no sé, a lo mejor un 70% de los trabajadores nacionalmente hablando, tienen un salario mínimo, y es muy poco el que tiene arriba de 2 salarios, 3 salarios mínimos, 4 o más, pues es muy difícil que nos encontremos con un saldo de cuenta individual de arriba de 1.000.000 de pesos. La mayoría oscilan entre los 280, los 300, ya si bien les va a los 400.000. Entonces, ¿cuál es la realidad a nivel nacional? Que casi la mayoría nos estamos yendo bajo la pensión garantizada. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sí, yo una pregunta. ¿De los 17 años de dónde salen, perdón? A los 17 años es el promedio de vida, es la estadística promedio de vida con la que se calcula el Afore para, pues ahora sí que tener una base, digamos, del rango desde que una persona se puede pensionar y entra en la cesantía o la vejez, se le estima ese promedio de vida. Ok, entonces hablamos de el 1.174.184, es en un momento dado lo que yo tengo a los 60 años, un ejemplo. ¿Esa cantidad me la van a prorratear entre los 17 años? ¿Así lo debo entender? Ok, en la renta vitalicia se te va a estar dando se calcula, digamos, las aseguradoras, sí se prorratea, pero no es tal cual que el 1.170.000 lo dividas entre, ¿cuántos meses estaríamos hablando de 17 años? 17 por 52, estamos hablando de 884 meses. Imagínate, 1.170.000 pesos entre 884 meses, pues te llegaría nada, ¿verdad? De pensión. No es de esa manera como se hace el cálculo. Ellos más o menos calculan cómo se va a ir actualizando conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y parten de una cantidad. Y esa va a ir incrementando, va a ir incrementando. Entonces son fórmulas internas que tienen las aseguradoras. La cuenta la hiciste por cuántos meses, ¿cuántos años? Por 52, creo que hay un error.
Debe Sí, ser 12 meses, ¿no? exactamente, porque si no salen, imagínate, 884 Meses, ajá, no, exactamente. es Eso le iba a decir que ahí se equivocó. ¿cuántos años? Y son 12? 17 por 12, perdón. 17 por 12, son Ah, 204. son Y le puse 200. 52 porque era el año, ¿verdad? Sí, Sí, las sí, sí, semanas era del año. demasiado. Ok, entonces, 1,170,000 pesos entre 204. Si fuese así, su pensión, digamos, vitalicia, sería de 5,475 pesos. Sin embargo, ellos tienen una fórmula que se les ofrece por ahí. También hay un documento. Ahorita les voy a dar lectura. Denme un momentito. Oye, Paula, ¿nos mandaste esa fórmula que acabas de mencionar, la mandaste al grupo? No, pero la tienes en tu curso y si no, ahorita también se las puedo mandar. Ah, no, porque, bueno, sí, yo no he llegado todavía a esa parte del curso que todavía no he llegado a esa parte. Okay. Si no te Pero preocupes. pero de ese dinero también tienen que descontarte lo del seguro el seguro de supervivencia, ¿no? También, ¿no? Bueno, en una renta vitalicia. Sí, es correcto. Precisamente por lo mismo digo que en la práctica no es como que dividen el 1,170,000 pesos entre las 204 meses de 17 años, no es así. Ellos toman una parte para el seguro de sobrevivencia y para el seguro de supervivencia y toman otra parte para tu renta vitalicia. ¿Por qué? Porque dentro del monto final tú también tienes que dejar protegidos, digamos, al momento del fallecimiento a tus beneficiarios. Entonces se descuentan ciertos montos para ese tipo de beneficios y sobre eso empiezan a determinarte. Te ofrecen un documento de oferta. Así se le conoce a este documento que se debe de llenar para que tú primero tengas una elección de la aseguradora. Y obviamente cada una, como todo a nivel nacional, te van a ofrecer sus diferentes rendimientos. Te van a dar a elegir entre cuál te ofrece más, cuál te ofrece menos, de acuerdo tal cual a un rendimiento, como lo hacen las Afores y como todo. También ahorita vamos a llegar al punto en donde solamente existen 4 aseguradoras a nivel nacional que están ofreciendo las rentas vitalicias. Entonces, inclusive para cuando tú asesoras a una persona en qué tipo de Afore les conviene estar, si son ley 97, pues también es muy importante que los vayan inclinando para que tengan ahí mismo el procedimiento de, en caso de cumplir los requisitos, ahí mismo les puedan hacer el procedimiento. Entonces, ahorita lo checamos, ahorita lo vemos aquí en este formato, para poder seguir dándole lectura a lo que es la ley del Seguro Social. Y ahorita ya nos vamos a profundizar un poquito más entre las diferencias del retiro programado, la renta vitalicia y por último la pensión garantizada. Muy bien, ¿alguna duda? Sí, yo nada más, entendiendo ese tipo de cuestiones, lo que estás explicando, entiendo que más adelante vamos a ver, si en un momento dado tengo, estoy pagando lo que es el plan de personal de retiro. Entiendo que ya más adelante lo vamos a ver para ver la cuenta total, ¿no? Sí, sí, correcto. Gracias. Ok. Los supuestos referidos se sujetarán a lo establecido en esta ley y a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ok, el asegurado que elija la opción prevista en la fracción 2, es decir, esta, o ambas, en cualquier momento contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 1, excepto cuando la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior al promedio de las pensiones garantizadas, que corresponde a un salario mínimo y 60 años de edad, de acuerdo con la tabla establecida del artículo 170 de esta ley. Es decir, al principio el trabajador se fue por un retiro programado, ¿sí? Sobre la marcha, si cubre los requisitos y si su salario es inferior a un salario mínimo y ya tiene los 60 años de edad, puede posteriormente contratar una renta vitalicia. Esto es lo que nos marca en esta parte, ¿sí? Entonces,
¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, hay personas que si cuentan con ese 1.170.000 pesos, que inclusive se pensionaron anticipadamente, que es esta pensión que muchas veces hemos escuchado de que, oiga, escuché por ahí que me puedo retirar antes de los 60. Sí, pero no es tan fácil como lo creen, ¿verdad? Tienen que cubrir el más del 30% de la pensión mínima garantizada. Por eso es que en esta fórmula que hicimos hace un momento se multiplica, después de sacar el promedio de vida, se multiplica por el 1.30 de sobrevivencia por el 1.30 de renta vitalicia. Entonces, si están en este supuesto que se anticiparon a su pensión antes de los 60, entonces pueden estar en un retiro programado y posteriormente contratar la renta vitalicia porque, repito, su fondo en la cuenta individual es lo suficientemente bueno para hacer esta transición o esta migración. ¿Por qué? Porque el chiste es que contratas un seguro. El chiste es de que mientras tengas la solvencia, tú puedes elegir cómo quieres que te estén suministrando la pensión. Y luego, dice en el artículo 158, el asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, que es lo que estábamos hablando hace un momento, siempre y cuando la pensión que se calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada que le corresponde conforme a las semanas de cotización, al salario base de cotización y a la edad de 60 años de la tabla establecida en el artículo 170 de esta ley. Una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente si la pensión que se le otorgue es superior en más del 30% de la pensión garantizada. Es decir, si yo tengo mi 1.170.000 pesos, pero ya alcanza a cubrir perfectamente los seguros requeridos, y yo tenía 1.600.000, 1.500.000, 1.000.000, arriba del 1.170.000, ese recurso sí se te pueden devolver. Entonces, esa pues es una parte también importante. ¿Por qué? O la otra es que muchos utilizan el excedente para que la pensión pueda seguir superando el monto, ¿verdad? El monto que ellos requieren mensualmente. Dice, la disposición de la cuenta, así como de sus rendimientos, estará exenta del pago de contribuciones. Lo dispuesto en este artículo es aplicable al ramo de vejez. En el artículo 159, para efectos de esta ley se entenderá por la cuenta individual, que es aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro, para que se depositen en las mismas cuotas obrero-patronales y en su caso la estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda y aportaciones voluntarias. Entonces, mucha gente, por ley 97, pues ya conocemos la cuenta individual, ya sabemos cómo está un estado de cuenta subdividido en subcuentas de vivienda. Y también entendemos que, pues, en ley 97 no se recuperan esos saldos. Hay personas que son ley 73 que tienen recurso acumulado en SAR 92, en Infonavit 92, que si eligen en lugar, por ejemplo, vamos a hablar de una persona que a la fecha tenga 1,000 semanas cotizadas, que es ley 73, pero que no reactivó derechos. ¿Qué pasa? Porque una vez me marcó una persona y me dijo, es que una persona se pensionó por ley 97 y sí le devolvieron el recurso. Ok, yo dije, vamos viendo, ¿a qué te refieres? Entonces, en la práctica, yo me percaté que la persona era ley 73, que obviamente sí tenía aportaciones en el SAR 92 y en el Infonavit 92, pero porque en su momento él sí estuvo vigente en ese periodo. Y en lugar de reactivar derechos, optó por pensionarse y obviamente ese saldo le fue devuelto, porque ese saldo no se toma para ley 97. Entonces, pueden encontrarse con casos iguales, que obviamente sería una persona muy mal asesorada, que teniendo 1,000 semanas de cotización haya optado por firmar, pero muchas veces así les ha pasado a muchas personas que no recibieron una asesoría
van a ventanilla y ya cuando están en ventanilla, si tienen las semanas, no tenían conservación, pues el IMSS te va a dar una pensión, porque realmente sí estás cubriendo en la ley que está en vigor los requisitos necesarios. Entonces, hay que estar también ahí muy atentos. Dice, respecto a la subcuenta de vivienda de las administradoras de fondos para el retiro, deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores en los términos de su propia ley. Individualizar el proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las cuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos efectuados por el patrón y el Estado, así como los rendimientos financieros que se generen. Bueno, ahí está, nos está hablando de cómo se van acumulando las diferentes subcuentas, ¿verdad? Que sabemos que se integran de forma tripartita, trabajador, patrón, gobierno federal. Dice, pensión, la renta vitalicia o el retiro programado. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Retiros programados. La modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. Entonces, esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Se obliga a pagar, renta vitalicia se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado, y acá, conforme hay rendimientos y conforme a la esperanza de vida, se calcula, digamos, y pues te prorratean ahí sí, conforme tu saldo que tienes, una vez que se termine, hasta ahí se acabó la pensión. Enseguida baja. En esta parte dice, seguro de sobrevivencia. Aquel que se contrata por los pensionados por riesgo de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado hasta la extinción legal de las pensiones. Entonces, estos seguros de sobrevivencia sí son obligatorios contratarlos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque parte de eso es exactamente para lo que, a diferencia de una ley 73, se da por añadidura. Acá no, acá tú tienes de tu mismo saldo de tu cuenta individual que asegurar a tus beneficiarios para que puedan darle seguimiento a tu pensión o a los tipos de beneficios que otorgan en esta ley. Monto constitutivo. Es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución de seguros. Suma asegurada. Es la cantidad que resulta de restar el monto constitutivo, el saldo de la cuenta individual del trabajador. Entonces, ahí tenemos ya puntos claves de cómo hacen las aseguradoras para calcular el monto constitutivo, es decir, el que vamos a implementar únicamente para mi seguro de sobrevivencia y mi seguro de renta vitalicia. Ese monto, al momento de restarlo de la cuenta individual, pues sabemos que la diferencia es la que se va a destinar para hacer el cálculo de su pensión por retiro programado o por renta vitalicia. Dice, la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia que otorguen de acuerdo a lo previsto a los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las instituciones de seguros se sujetarán a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ok, entonces, ¿qué nos habla este punto? Aquí tal cual como las pensiones se calculan a través de las aseguradoras, pues tienen que estar monitoreados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿verdad? A la par con la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dice,
La renta vitalicia se sujetará a las modalidades de contratación que elija el asegurado de entre las opciones que están registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, previo acuerdo del comité al que se refiere el artículo 81 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Igual ahorita le podemos dar lectura a ese artículo para que nos quede más claro. El artículo 160 nos habla de que el pensionado que se encuentre disfrutando de una pensión de cesantía en edad avanzada no tendrá derecho a una posterior de vejez o invalidez. Es la compatibilidad de las pensiones, ¿verdad? Ya, si ya te fuiste por cesantía, pues ya no es como que a los 65 puedas optar por un cambio de pensión, o si sufres una invalidez o viceversa, te puedas volver a pensionar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, denme un like para saber que me están oyendo. Gracias. Sección, Luis Enrique, a tus órdenes. Entonces, al calcular el monto consecutivo, la suma asegurada es la que se va a manejar para su pensión, ¿no es la que le va a depender, dependiendo el término porque porcentaje que manejan de vida, ¿no? O sea, se separa el monto consecutivo y la suma asegurada es la que se usará para financiar su pensión, ¿no? Sí, sí, es correcto. Ya cuando haces esta resta, lo que te quede es exactamente la diferencia que se implementará para el cálculo de tu pensión. Oye, Paula, pero también creo que a los que tienen retiro programado, que si no también se les da la mínima garantizada, o ya de plano se termina su pensión. Sí, ahí hay una parte que cuando es retiro programado, pues no te pueden dejar desamparado, ¿verdad? Sí, pero ahí te es digo. en donde entra el gobierno federal y se conjugan, digamos, inclusive cuando vi una resolución por primera vez, porque es difícil, la verdad, ver pensiones de ley 97. Cuando vi una resolución por primera vez, la persona, como únicamente están, digamos, previstos la renta vitalicia y el retiro programado, en automático lo toman para un retiro programado, porque la renta vitalicia pues está en chino, poderla contratar. Lo toman como un retiro programado porque tiene que ser forzosamente a través de un asegurador. Entonces, hacen el cálculo y te dicen, hasta, por ejemplo, de hecho viene ahí, no recuerdo muy bien cómo, pero está inclusive con artículo, y dice, hasta tal fecha se estará pagando a través de la aseguradora y posteriormente entrará la pensión garantizada que otorga el gobierno federal. Sí, porque, disculpa, porque el gobierno no, yo tengo entendido que así como dice la ley que el gobierno destacar el retiro de la renta, pues sí, pues digo, perdón, del retiro programado, ya entra el gobierno a darte una pensión garantizada, pero a lo que yo sí no entiendo, cuando dicen eso, que el gobierno te da una renta, pues sí, una garantizada, ¿verdad? Pero ¿de qué cantidad manejas ahí? ¿Qué cantidad maneja ahí el gobierno? No, porque no va a ser la misma que es para la ley 73, ¿verdad? No es la que no te comento. El monto que sería ahí en un caso dado que en este año, lo que en caso que a un trabajador se le termine su saldo. Sí, ahorita lo vamos a presentar. Sí, porque no dejan... Me hubiera gustado tener la resolución. No, así está bien. Perdón. Sí, les digo, son cosas que sobre la práctica uno se va dando cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el retiro programado, si bien es cierto que al igual que la renta vitalicia, tiene su dinámica de cobro y tiene sus requisitos, digamos, para poder implementarse, como lo sería de acuerdo a la ley, también está de por medio que el gobierno federal dice, ok, pues se te acaba el dinero, no te puedo dejar como de ya se te acabó y ya me olvido de ti. Entra esta otra parte que les digo, yo hasta después de que vi la primera resolución, capté que, y tal cual, o sea, lo pregunté como todo con dudas y les dije, oye, esta persona le hicieron por retiro programado, pero no tenía 1.170.000 pesos. Y me dijeron, sí, es que como es forzoso, es obligatorio que se tome el recurso de la cuenta individual, tiene que entrar
en juego a la aseguradora. Y ellos le van a sacar el cálculo que le va a corresponder y le van a decir hasta qué fecha van a estar recibiendo por parte de su recurso, hasta cuándo se le va a terminar. Y una vez que se termine, también aparece ahí con el artículo y aparece fundamentado que posteriormente el gobierno federal se va a encargar de darle la pensión garantizada. Entonces yo me quedé, pues la verdad dije, mira, qué padre, porque así como nos llegan tantos casos de ley 73, conforme uno se empieza a nutrir, digamos, de la ley 97, pues es conforme vas viendo los casos, ¿verdad? Te vas percatando y vas entendiendo un poquito más, porque hay veces que cuando es en la pura teoría es más difícil captarlo, sobre todo yo, que no tengo licencias, ni pólizas, ni nada de las aseguradoras, o sea, yo eso sí no tengo nada en cuestión de seguros, yo estoy verde. Entonces, mucha gente que está, a diferencia de mí, con muchísimo más capacitación de las aseguradoras, pues me han instruido un poquito más acerca de la ley 97. Y bueno, lo poco que sé, se los comparto, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a esta parte que dice la tercera del ramo de vejez. El ramo de vejez, pues ya sabemos qué es la característica. La cesantía oscila entre los 60 a los 64 años. La vejez comienza a partir de los 65 años en adelante. El artículo 161 nos habla y dice, el ramo de vejez de derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes pensiones. Pensión, asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título, asignaciones familiares y ayuda asistencial. Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones de seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de 1,000 cotizaciones semanales. Recuerden que el artículo está reformado porque va por años, ¿verdad? Va a ir subiendo gradualmente año con año. Dice, en caso de que el asegurado tenga 65 años y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de 750 semanas, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad en los términos del capítulo 4 de este título. Es decir, yo me quiero pensionar el día de hoy por ley 97, no tengo las 850 semanas cotizadas, pero sí tengo 750. Ya tengo mis 65 años de edad y pues voy a tramitar, o no, bueno, no es que se tramite, es que por default te van a dar una negativa de pensión al no cubrir el requisito. Cuando se hace este procedimiento, retiro mi saldo de la cuenta individual de Afore, pero con la diferencia, con las 750 semanas, sí voy a tener derecho a recibir seguro de maternidad, de enfermedades y maternidad, es decir, el seguro social voy a poderme atender perfectamente bien. Entonces, esta parte es lo que nos habla el artículo 162 respecto a las pensiones de vejez. Y dice, el otorgamiento de la pensión de vejez solo se podrá efectuar previa a la solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha en la que ha dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 162. Es decir, tiene que estar dado de baja del régimen obligatorio, tal cual, para poder hacer este proceso. 164. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrán optar por alguna de las opciones siguientes o ambas. Contratar una compañía de seguros pública, social o privada de su elección, una renta vitalicia, igual, retiro programado. Los supuestos referidos se sujetarán a lo establecido en la ley de conformidad a las reglas de carácter general que explica la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El asegurado que elija la opción prevista en la fracción 2, bueno, habla básicamente de lo mismo que en la de cesantía, solamente que ya ahora hablando en el ramo de vejez. La sección... Una pregunta. En el artículo 162 dice que se tiene derecho a incrementar el número de semanas, pero ¿de qué manera?
en el 162. Dice, en el caso de que tú me dices, ¿aquí en este párrafo? Ajá, en ese. Ok, dice, podrá seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias aquí. Ajá. Ok, yo fíjate, también esa es otra parte. Cuando en algún momento, ahora sí que me hice como los clientes, escuché algo en TikTok, yo escuchaba que cuando la persona entraba en derecho, de cierta manera se congelaban las semanas, vaya. Por ejemplo, si el trabajador en el 2024 pedían 825 semanas cotizadas, pues yo pensaba que una vez que cumpliera los 60, si ya le faltaban poquitas, ya en el 2025, si las completaba, se iban a congelar las que se pedían en el año que generó el derecho. En algún momento yo lo escuché y me lo creí. Entonces, en este caso, averigüé que no es así. El trabajador, si ahorita un trabajador tiene 820, 830, 840 semanas, bueno, aproximadamente faltan 12, ¿cuántas semanas faltan para que se acabe el año? Vamos a suponer 15 semanas más para que se termine el año. Si al día de hoy esa persona tiene 820, y faltan 15 para alcanzar que se termine el año, ya no va a poder pensionarse. Ya no va a poder pensionarse, ¿por qué? Porque ya nada más alcanza a tener 835 cotizaciones. Y en el año 2026 van a pedir 875. A lo que se refiere este pedacito, que pues de modo, si en el 2030 van a pedir, como cada año va a seguir aumentando y aumentando las 25 semanas, pues prácticamente no le va a quedar de otra más que hasta que logre las 1000 semanas cotizadas, va a poderse pensionar. Dice, seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que alcance su pensión. Entonces, pues está bien difícil, ¿no? Porque imagínate cada año, en lugar de que te aproximes más, es por el revés, se va haciendo más largo. Dime, Gerardo. Yo soy Luis Enrique. Luis Enrique, Mira. Bueno, no, que hable este señor, porque yo ya estoy hablando, que ahorita enseguida yo hablo yo. Ajá, sí, Gerardo, te escucho. El seguro de sobrevivencia en ley 97, en cualquiera de las modalidades, ya sea por cesantía o por vejez o por retiro anticipado, retiro programado, perdón, lo tienen que comprar sí o sí, o sea, ese es un hecho. El retiro programado lo maneja la Afore. Si la Afore tiene buen rendimiento, pues bueno, el saldo va generando un rendimiento y pues algunas veces podría llegar a salir la pensión del puro rendimiento. Y cuando ya solamente le queda lo justo para comprar una renta vitalicia para una mínima garantizada, es cuando la Afore le tiene que avisar al trabajador que pues ya se tiene que pasar a la mínima garantizada, porque si no, pues se van a acabar sus recursos. Y pues eso lo manejaron mucho con las personas de gobierno que están por cuentas individuales. Que bueno, que traen bono de pensión, que algunos traen un muy buen bono de pensión, pues les alcanza para comprar el seguro de sobrevivencia, la renta vitalicia en cualquiera de las modalidades o irse por el retiro programado, pero si se van por el retiro programado no pueden retirar dinero de la Afore más que el SAR, siempre y cuando tengan 65 años. Entonces, compran la renta vitalicia mínima, la mínima, y pagan el seguro de sobrevivencia, y el resto es lo que pueden retirar. Ok, Gerardo, muy bien, muy buena, pues muy buena aportación, porque sí, efectivamente, ahora que entremos en también vamos a ver el tema de la pensión y vamos también a ver el tema de cuentas individuales. Prácticamente también todo se va a basar en lo mismo, ¿verdad? En el fondo que tengamos en la cuenta individual.
Sí, es que en el IMSS las cuentas no son tan altas, bueno, en el ISSSTE tampoco, o sea, para los que entraron después del 2007, las cuentas tampoco están tan altas. Este, por ahí traigo un ejemplo de una persona que trae 2 millones de pesos, pero entró después del 2007 a cuentas individuales. No es cierto, tenía pocos años antes de haber entrado a trabajar a gobierno, cuando vino la reforma en el 2007. Se fue por cuentas individuales, le dieron un bono pues, no tan grande, y enseguida cumplió los 55 años de edad, entonces el bono se redimió, o sea, pasa de UDIs a pesos. Entonces, pues bueno, como es como una bolsa de palomitas, ¿no? Que la sacan antes de tiempo, pues no generó mucho, entonces solamente tiene 2 millones de pesos. Realmente para una pensión no le va a alcanzar porque el seguro de sobrevivencia sí tiene un costo y casi, por lo que yo sé, más o menos necesitan traer como 2 millones de pesos en la cuenta para que compren las dos cosas, el seguro de sobrevivencia y la renta vitalicia. Y en las cuentas del IMSS, pues bueno, salvo que sean personas con salarios muy altos, son los que podría alcanzarles para comprar el seguro de sobrevivencia y la renta vitalicia al mismo tiempo. Sí, sí, correcto. Y Por la eso, verdad es bien crítica, y lo que hicieron de ponerle el de las pensiones bienestar, pues es un parche que alcanza pues a atender a las personas de máximo 2 veces salario mínimo, pero a las personas que ganan más, no va a alcanzar. sí, es correcto. La verdad es de que fue un cambio de ley que pues se pasó a perjudicar a demasiadas personas y como bien lo dices, Gerardo, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues primero, alcanza medio a subsanar un poquito de lo crítico que estaban estas pensiones, pero por otro lado, pues también te obligan a irte hasta los 65 años de edad, ¿verdad? Y ahí dice, no, pues ya, vivo y demás, pues estamos muy amarrados. De cualquier forma, no, pues nos la pusieron muy complicados. Sí, bueno, sí, fue horrible. Sí, fue horrible. Gracias, Gerardo, por tus buenos comentarios sobre todo esto de la cuenta individual. ¿Tú trabajas en alguna aseguradora o no? No, yo trabajé, bueno, llevo 18 años en sistema de ahorro para el retiro, trabajando en Afores, y trabajé 5 años en Pensioniste. Muy bien. Pues todo lo que puedas compartirnos es muy gratificante. Muchas gracias, Gerardo. No, de nada. Muy bien. Bueno. Eso que comenta Gerardo, pues en cierta forma el Fondo del Bienestar ayuda a las personas que tienen, como dice él, ¿verdad? 2 salarios mínimos, ¿verdad? Pero a los que tienen ya 3 salarios se van a tener, si quiere aprovechar el Fondo de Bienestar, pues nomás va a tener un tope hasta lo que tiene ahorita, que eso creo son como 17, ¿no? Me parece ahorita, ¿no? Sí, 17,334 aproximadamente. Y pues, pero si tienen una pensión, si tienen un salario más alto y ganaron ellos en su trabajo más de eso, pues se van a tener que conformar con lo de del bono del bienestar, ¿verdad? Porque ya no van a poder recibir más. Y correcto. Pues ahí en cierta forma, pues no los beneficia por ese lado esos trabajadores. Mira, lo que te quería comentar ahorita, lo que estaba refiriendo, lo que decía ahí el artículo 63, de que si quiere seguir trabajando, pues si una persona dice que no completa ya se va a pensionar y tiene como 820, algo así que estabas comentando, pero pues ya se va a tener que ir probablemente, como decías tú, hasta el 2030, va a completar las 1000 semanas, ¿verdad? Porque te comentaba eso, mira, porque yo tengo un caso de una prima que el seguro no le quiere, y tampoco yo lo veo un poquito complicado el de ella, ¿verdad? Porque el seguro no le quiere reconocer unos trabajos
ella tiene 660 semanas más o menos, y es ley 73, pero pues el seguro no le reconoce unos trabajos del 82, y pues ni siquiera lo malo es que para ella, ni siquiera ni para ley 97, en caso de que la mandaran a ley 97, pues no completa, y pues ahí tendría la única opción en caso de que no le quiera reconocer esa semana del seguro, porque ya ha presentado varias formas de que se la reconozcan, y no quiere el seguro aceptarle, inclusive ni con un historial de Infonavit. Y pues sí, para ella sí lo veo muy complicado, ¿verdad? Como dices tú, ¿verdad? Pues tendría que ir, pero ya tiene 63 años y difícilmente una persona de esa edad pues ya está en posiciones de trabajar. Sí, sí, pues ahí, bueno, nosotros tenemos contactos, tenemos también el órgano interno de control del IMSS, tenemos el Portal Nacional de Transparencia, o sea, todo lo que nos pueda servir para tratar de hacer, primero se manda al sujeto obligado, ¿verdad? El sujeto obligado en este caso, la estrategia es primero el Infonavit. El Infonavit, no solamente el resumen de movimientos que te mandan en la cuenta del Infonavit te sirva, sino que aparte le redacte como constancia del Seguro Social que sí, que efectivamente ya validaron en sus registros y que sí se encuentran determinados patrones, y posteriormente que nos llega esa respuesta por parte del Infonavit, se la hacemos llegar posteriormente al IMSS, y tienen también que entregar una razón por la cual, si el Infonavit lo tiene, ellos todavía no. Son procesos muy administrativos que se van extendiendo. Primero te dan un plazo de 20 días hábiles. En caso dentro de ese periodo de 20 días hábiles que no haya una respuesta, te extienden un plazo de otros 10 días. Si es que te piden, digamos, como una prórroga para seguir checando. Y ya por último, pues como máximo son 30 días hábiles para que te den una respuesta definitiva. Cuando ya te mandan el documento con la respuesta definitiva, ahí, inclusive si no fue satisfactoria la búsqueda, te dejan interponer nuevamente otro recurso, y tienes un plazo de 15 días hábiles para interponerlo, y nuevamente se van a otros 30 días hábiles para contestar. Muchos No, casos han sido favorables. ella tiene 3 años batallando con eso. ¿En dónde lo ha hecho? Mira, ahorita yo le estoy ayudando con a través ya hicimos, ya la escribí en el portal de transparencia, pero no metemos la queja ahí, pero porque yo eso lo vi por internet, estando consultando cómo le ayudaba a ella su problema. Inclusive ya platicado con Andrés sobre eso, y Andrés me había propuesto que ella tiene ahorita una aclaración de semana que se le vence el 30 de este mes. Y yo le platiqué a Andrés el caso, y me dijo él que ustedes tenían contactos que están internamente en el seguro, que les ayudaban en este tipo de problemas, y nomás que como ella ya tiene una aclaración metida, tenemos que esperar a ver qué resolución le dan sobre esa aclaración, y ya si sigue siendo una negativa de que no le quieren reconocer la semana ni con su historial de Infonavit. Entonces me dice, entonces vamos a hacerlo así como ante la persona que nosotros tenemos, nomás que decirme si él que tiene un costo. Pero yo hace unos días yo me puse a investigar en YouTube, y estaba viendo que también a través del portal de transparencia, como comentaste tú ahorita, ¿verdad? Se puede también meter una queja. Y es lo que estamos tratando de hacer a ver si a través del portal de transparencia le pueden el seguro reconocer esos trabajos laborados, porque ahí le aparecen en su historial de Infonavit, le aparecen que tiene esos periodos laborados, pero el seguro le dice que no, que para ellos ese documento no tiene validez, que ellos no tienen que ver nada con Infonavit, y eso no es cierto, ¿verdad? Porque primero tiene que pasar el sistema de semanas antes por ellos, antes de que entra a Infonavit. Y vamos a ver si por el medio del portal de transparencia, a ver si probablemente le pueden aceptar. Nomás que se me está complicando porque está un poquito laborioso el portal para meter ese tipo de quejas. Yo ya le había pedido a Andrés que me apoyara por eso, pero dice que la persona que les apoya con eso es fuera con ustedes, y pues tienen que pagar. Y me dijo que me iba a resolver, a ver qué me resolvía, ¿verdad? Porque la verdad sí, no sé si, bueno, ya viéndome así un poquito de pedirles apoyo, ¿verdad?
me pueden apoyar por ese lado, porque la verdad sí se ve un poquito complicado a través del portal de transparencia cómo meter ese tipo de documentos o Y de quejas, perdón, porque se me hace a mí un poquito complicado. ¿ya El, pediste el SINDO completo? Muchas veces en la constancia de semanas cotizadas del IMSS, las que bajan por internet o las que te dan ahí en la ventanilla del IMSS, aparecen los errores de semanas cotizadas, pero muchas veces aparecen en el SINDO. Y entonces, teniendo la información del SINDO, si en el SINDO aparecen, con eso pueden hacer la reclamación. Y si tienen comprobantes de esos trabajos, con eso es más que suficiente. Digamos, yo voy a hacer ahorita una así de un cliente que trabajó en la construcción y lo único que tiene son puros credenciales donde vienen, una unificación donde vienen los números que le generaban en cada trabajo que iba, pero busca el SINDO completo y es posible que ahí aparezcan las semanas y Nomás que ella no tiene ni un documento aprobatorio, así como hoja rosa, no se acuerda del nombre de patrones, por eso bajó el historial de Infonavit, pero no se lo quieren aceptar. El no, SINDO, no, la verdad, no me he puesto a consultar el SINDO, ¿ah? Inclusive me parece que ahí en retiro y pensión se puede bajar un SINDO, ¿ah? un SINDO completo, ahí puedes verificar las fechas y dicen que el mejor testigo que existe es la memoria. Muchas veces sin tener los documentos, pero tú ya le sacaste la información al IMSS y entonces con eso llenas el formato y cuando ellos busquen, pues ahí les van a aparecer y le van a reintegrar las semanas. Ahora también tienes que ver que no sea facultativo el número de seguridad social, porque las semanas que hayan transcurrido mientras estudiaba, que le dio una institución de educación pública, esas no se las van a contemplar para pensión, solamente las que haya trabajado a partir la primera vez con un patrón. Entonces también tienes que verificar eso, que no Y el haya proceso que sido. estamos haciendo a través del portal de transparencia, sí, está bien seguirlo haciendo o hacerlo así como dices tú. Sí, pide un SINDO completo. Porque sí se le eso el seguro con ella, ella tiene 3 años batallando con eso y ya está, ya se ve hasta cansada, la verdad. Y apenas yo tengo como un mes, ¿verdad? Que empezó conmigo a que le apoyara. Pero no sé, voy a hacer así como dices tú, Gerardo, a ver qué se puede resolver. Ujú, sí, hay que buscarle de todas las formas. Y pues y también pues meter la aclaración a través del portal de transparencia. No sé si alguien me pueda apoyar y que después me mande en privado cómo sigo los pasos para meterla a través del portal de transparencia. Ya la registré, pero se ve un poquito complicado cómo meter la aclaración de semanas ahí a través del portal. Pues La transparencia, queja. tengo entendido que ya, pues por el momento está desaparecido, ¿no? O sea, ahorita No, ya no. el IMAI es el que creo desapareció, que ahora es el portal de transparencia. Ah, ok. Sí. Sí, es Ujú. correcto. Muy bien, Vicente, que posteriormente vemos cómo te podemos ayudar en ese aspecto, porque sí, algo que tiene ese portal es que, te digo, es muy administrativo. Si ellos te dicen que te dan respuesta, por ejemplo, en 20 días hábiles, te tienes nuevamente que meter al portal, checar si has recibido una clase de notificación, porque te tienes que enterar de todos los movimientos, porque te dan plazos. A veces te dicen, me faltó, no sé, tu INE no está legible. Y si tú no te metiste en tiempo cuando ellos te mandaron un mensaje para decirte cómo va tu proceso, se te cancela, se te anula y nuevamente tienes que volver a empezar el procedimiento. Entonces, más que cómo se utiliza el Portal Nacional de Transparencia, que lo que te pueda comentar es, siempre tienes que ver quién es el sujeto obligado, cómo vas a manejar la estrategia. ¿Le vas a pedir al IMSS que te haga la investigación? ¿Le vas a pedir primero al Infonavit que el Infonavit le redirija la información al IMSS? Todo eso tienes que ver cómo lo vas pues ahora sí que a fundamentar para que te salga bien la investigación. Y más que nada es eso, darle una buena secuencia, es lo que te puedo decir hasta la fecha. Y respecto a los consejos que te dio Gerardo, también trata siempre de agotar la última instancia. Si lo haces por el portal, si lo haces en CISEC, si lo haces con contactos, si lo haces como lo hagas, pues
puedes ir quemando los cartuchos. El Sindo cuenta individual, que es el Sindo completo, en donde muchas veces sí aparecen los trabajos y aparece incluso ahí viene el nombre de la empresa, viene el domicilio de la empresa, viene el registro patronal. Hay muchas cosas que te puedes basar en el Sindo cuenta individual para que cuando te dan a llenar la solicitud bajo protesta de decir verdad de este tipo de procedimientos, pues ya tienes los datos, ya no es necesariamente que presentes el Sindo, porque el Sindo cuenta individual, hay que recordar que es una base del sistema integral de IMSS que es confidencial. Todos los que trabajan Sindos, por eso le borran la delegación, por eso le borran la SOMA. ¿Por qué? Porque se supone que esa información no debe de salir del IMSS. Y si tú llevas un Sindo cuenta individual, pues lejos de ayudarte o beneficiarte, más bien puedes perjudicar a la persona que te lo hizo llegar si no tuvo la precaución de borrar los datos de dónde salió dicha información. Es información confidencial que, como dice Gerardo, cuando ya tienes el dato, cuando tú ya tienes el dato, vas y llenas la solicitud. No puedes presentar tú como un documento oficial el Sindo cuenta individual. Porque es privado del Seguro Social. Sí, es correcto. Ese solamente se supone que es para el sistema integral interno, literalmente. Bueno, vamos a tratar de darle la palabra también a Arlene, que veo que ya lleva ratito levantando su mano. A tus órdenes, Arlene. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Buenas nomás un poquito porque me quedé con la duda. Tengo dos dudas. Una es sobre la ley 97 que yo había escuchado, o no sé si estoy equivocada, que la mínima garantizada en el gobierno de Andrés Manuel habían dicho, incluso en una mañanera, que la ley 97, la mínima garantizada era como de 4,000 y que ellos iban a dar 6,000 pesos para poder llegar a 10,000. Obviamente la de 17,000 es para los que ganaran más, ¿no? Pero yo escuché esa vez, no sé si estoy confundida, Paula, o sí fue porque era para, yo recuerdo la ley 97 y la mínima garantizada bienestar iba a poner 6,000. No, bueno, no tengo ese dato, la verdad. No sé si alguien ha escuchado acerca de eso, pero yo lo único que sé, o era la intención, a lo mejor era parte de algo que tuviera programado, pero ya no lo alcanzó a hacer, posiblemente, porque desconozco ese dato, Arlene. ¿Alguien que nos quiera apoyar? Sí, a ver, lo que yo entendí es, si una persona en ley Afore, en ley 97, la gana 15,000 pesos y al momento de calcular la pensión por ley Afore, por ley 97, solamente alcanza 9,000 pesos. El resto para llegar a los 15,000 pesos se lo van a dar por medio de la pensión bienestar. Máximo va a ser hasta llegar a 17,334 pesos. Bueno, empezó en 16,000 y piedras y este año 2025 cambió a 17,334 pesos. No quiere, si la persona, o sea, lo que van a hacer es completarle lo que ganaba el último año. Si ganaba 15, pues le van a completar hasta 15. Si ganaba 13, pues le van a completar hasta 13. Nada más. Pero si ganaba pues los 18 o 19, pues solamente se va a quedar hasta 17,334. Entonces yo entendí mal, entonces era más bien llegar a la cantidad que, por ejemplo, si ganaba 10,000 y le dan una de 4,000 porque era la mínima, le iban a dar los 6,000 para llegar a los 10,000. Entonces, exacto, sí. Ok, entonces yo entendí mal. Sí, Ok. sí. Y la segunda duda que me ha salido mucho es porque personas que sean, no pensionados, sino negativa de pensión por ley 97, 60 años, les dan negativa de pensión, pero no les dan todo su dinero de la Afore. O sea, les dicen que le dan una parte hasta los 65, le dan el resto. El retiro SAR 92 se los entregan hasta los 65 años. Entonces sí es correcto.
Sí, 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 es correcto ese dato. Ok, sí, porque es que me ha pasado con dos personas, que son de 60 años, pero no les dan todo el dinero completo, pero como me ha pasado nada más con Banco Azteca, pensé que era nada más Banco Azteca lo que lo hacía. No, no, sí es correcto ese dato. Hasta los 65 años se le entrega el fondo del SAT 92. Y bueno, referente a lo del fondo de pensiones para el bienestar, Arle, ese complemento también cabe resaltar, independientemente, aunque no sean los 17,000 pesos, que sea complemento de fondo de pensiones, la persona tiene que tener 65 años de edad. A los 60 no le pueden dar la parte restante. Ah, entonces todo es 65, ese es como el candado, vaya. Es correcto. Ok, Sí, no, así es. Ok, nada más eran esas dos dudas. Gracias, Paula. De Gracias, nada. Pedro. Sí, gracias, Gerardo, también. Bueno, vamos a tratar de seguir un poquito más porque a las 5:30 se termina la sesión. Bueno, aquí la sección cuarta de la ayuda de gastos de matrimonio, pues eso creo que no es tan relevante para el tema de pensiones. El régimen financiero, dice la sección quinta, los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y las aportaciones estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Prácticamente lo mismo que vimos en el tema de cesantía, que pues tienen que estar haciendo esas contribuciones. En el artículo 168 dice, las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán, en el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2% del salario base de cotización. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones cubrirán la cuota que corresponde sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla. De un salario mínimo es el 3.150% del salario base de cotización, del 1.01 del salario mínimo al 1.5 valor de la UMA, al 4.202 y así sucesivamente. De 4.01 valor de la UMA en adelante, tienen que contribuir a el 11.875% del salario base de cotización. El que tiene un asterisco es salario mínimo, el que tiene dos asteriscos es unidad de medida y actualización, UMA. Los trabajadores cubrirán una cuota del 1.125% sobre el salario base de cotización. Fracción 3 se deroga. El gobierno, se derogó la fracción 3 y posteriormente habla el gobierno federal. Por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social para los trabajadores que ganen hasta 4 veces la unidad de medida y actualización que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la siguiente tabla. Si hay un trabajador que tenga más de 4 veces el valor de la UMA, pues a esa persona ya no se le hace ninguna clase de contribución en cuotas sociales y aquí en esta tablita pues nos dice cuánto aporta mensualmente, cuál es la cantidad que se va a ir a tu Afore respecto al salario que tengas registrado. Y luego dice, los valores mencionados del importe de la cuota social se actualizarán trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Estas cuotas y aportaciones, al destinarse al otorgamiento de pensiones y demás beneficios establecidos en esta ley, se entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social, que es ahí cuando les explicamos a los clientes, ¿verdad? Recursos de cesantía en edad avanzada y vejez y cuotas sociales, pues se destinan al gasto público en materia de seguridad social. Entonces, cuando hay algún cliente que porque es mi dinero y no me lo quieren devolver, mire, puede leer el artículo 168 y ahí nos marca, pues, por qué es que no se lo están entregando en su totalidad. El artículo 169 nos dice, los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de este con las modalidades
que se establecen en esta ley y demás disposiciones aplicables. Estos recursos son inembargables y no podrán otorgarse como garantía. Lo anterior no será aplicable para los recursos depositados en la subcuenta de aportaciones voluntarias. Sección sexta de la pensión garantizada. ¿Sí se fijan que el concepto es diferente? De la pensión garantizada a la pensión mínima garantizada. ¿Por qué? Porque en la mínima es eso, de eso para arriba. Y acá es una pensión garantizada de acuerdo a diferentes rubros. Es decir, no se parte de un tanto por ciento, sino más bien de ciertas características en adelante. Dice, la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1,000 o más semanas y que se calculará conforme a la tabla prevista en este artículo, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor a la fecha en que se pensione el trabajador. Aquí era la tabla, pues antes de que se reformara la ley, ¿verdad? Y aquí dice, el monto de la pensión se actualizará en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar su poder adquisitivo. En el cómputo de las semanas de cotización y el promedio del salario base de cotización se considerarán los que los trabajadores tengan registrados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en los términos del convenio de portabilidad que éste tenga suscrito con el instituto. Entonces, bueno, esta tablita ya la tengo actualizada, que es la que Luis Enrique quería ver, se las voy a mostrar. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Ok. Es la que pusieron en el grupo, ¿verdad? Sí, también ya la subimos, ahí está. Bueno, aquí nos dice 2025. ¿Cómo se hace esta actualización? Que el licenciado Víctor, permítanme un segundo. Bueno, Liz. Hola, buenas tardes. Oye, estoy en curso. ¿Te puedo regresar la llamada? ¿Me mandas un mensajito, por favor? Sí. Sí, gracias. Perdón. Sí, bye. Ok. Entonces, nos habla en uno de los videos que tenemos en el curso cómo se calculan los recargos y las actualizaciones. Nos dice que te tienes que ir basándote a un año anterior. En el caso de la pensión de la tabla de las pensiones garantizadas, si hacemos y si sabemos jugar con esta fórmula que también nos dejó ahí la calculadora en el curso, cada año nosotros mismos, antes de que la tenga el gobierno, nosotros ya la vamos a poder tener actualizada para saber cómo se van a mejorar o cómo se van a ver beneficiadas las pensiones. Aquí pues nos habla del salario base de cotización traducido en UMAS o salarios mínimos, de un salario mínimo a 1.99 valor de la UMA, con edad de 60 años a 65 años o más. Entonces, cualquier persona que tenga al 2025 60 años o un salario mínimo a 1.99 valor de la UMA, su pensión será de 3,414 pesos. Esto sería, digamos, lo mínimo que pudiera recibir. Conforme vaya la edad y las semanas, pues aquí se va a ir viendo cuánto es lo que le corresponde, ¿verdad? Posteriormente, si su salario traducido en UMAS es de 2 a 2.99 valor de la UMA o de 5 UMAS en adelante, una persona con 850 semanas cotizadas y que tenga más de 5 veces el valor de la UMA y con 65 años, lo máximo que puede alcanzar son 8,049 según esta tabla de las pensiones garantizadas mensuales en pesos. Ya si el trabajador tiene más de las semanas, porque si ha sucedido, ¿verdad? Soy ley 97 y a lo mejor tengo 1,100 semanas, pues ahí a diferencia de los incrementos anuales de la ley 73, pues no vemos un impacto muy significativo,
lo máximo que un trabajador, que estamos hablando que ya tiene más de 5 veces el valor de la UMA y que tiene 65 años, lo máximo que puede obtener son 10,732 por default, hablando en el concepto de las pensiones garantizadas. Si el trabajador, que es lo que beneficiaba y lo que ha venido diciendo Gerardo con las pensiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar, si hay un trabajador que tenía más de 1,100 semanas cotizadas y 65 años de edad, ganaba 13,000, 14,000, 15,000, topado hasta 17,334 pesos, pues entonces el gobierno tiene que, a través de este recurso que se utilizó de las cuentas individuales ya no cobradas, tienen ese fondo en donde pueden complementarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el requisito? Que hablábamos, tener 65 años de edad. ¿Qué pasa si desde los 64 andan viendo, quieren hacer la estrategia? Pues ahí es en donde entramos nosotros, en donde les sugerimos que se dé de alta con 570 pesos en adelante, a este año, ¿verdad? Conforme al valor de la UMA de este año, para que en un momento dado de ese año a los 65 sea su último salario base de cotización y que puedan aspirar, pues, a las pensiones programadas del Fondo de Pensión para el Bienestar. Entonces, también aquí aplica la estrategia, ¿verdad? También aquí aplica la estrategia para poder mejorar el salario si nos buscan a los 64 años y pues vamos viendo también el hecho de que logren acumular la mayor cantidad de semanas cotizadas y para quien lo considere viable, pues pueden hacer este último estironcito mejorando su salario a través de la modalidad de trabajadores independientes. No lo podemos hacer a través de las continuaciones voluntarias porque nos marcan que es del régimen obligatorio, entonces hay que hacerlo a través de cuentas patronales o trabajadores independientes. Entonces, aquí esta es la tablita, ya la tenemos por ahí visualizada. Voy a mostrarles lo que es el ejemplo de una resolución del Fondo de Pensiones para el Bienestar. No recuerdo si a ustedes ya se las había presentado. Oye, Paola, pero ¿cómo pudieras aumentarle la pensión a una persona de 97? ¿En un año? Sí, de 64 años que te busque, porque obviamente si es menor, pues no hay manera. Perdón. Si es de 64 años y aspirando al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que te van a tomar en cuenta el último año de salario base de cotización, pues lo damos de alta en trabajadores independientes con un salario estimado de 570 pesos hacia arriba para que pueda aspirar a esta modificación, ¿verdad? Para que le complementen tal cual su salario. Tiene que tener, como ya lo vimos en la tabla, más de 1,100 semanas cotizadas al 2025, 65 años en adelante, para que nosotros, al darlo de alta, que es 570 por 30.4, estamos en 17,328 pesos. Entonces, al darlo de alta con ese salario y con más de 1,100 semanas cotizadas y el trabajador te llega a los 64 años, entonces tenemos manera de jugar para aspirar a que llegue a los 17,328. Si es menor de 64, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque pues todo se va a basar conforme a la tablita de la pensión garantizada. Entonces, pues es una estrategia que nos queda, o sea, ya solo casi que te llegue ya con la edad de 64 años. Porque si te llega a los 60 y te dice, ¿qué puedo hacer para mejorar la pensión? Pues, ¿qué puedes hacer? Nada. No puedes hacer absolutamente nada porque pues ya no hay ni contratar un PPR, mejor que se metan a Pensiahorro, en un año le van a dar el 14% de lo que guste contribuir mensualmente, porque no hay nada que hacer, Arlene. Conforme a esta tablita, lo último es el último año de 64 a 65 años de edad. O sea, el ejemplo que damos para la ley 73, que son 5 años, aquí sería un año para incrementarlo a 17, nada más. Es correcto. Okay. Sí, muy bien. Entonces, bueno, vamos viendo esta persona. Ya le borramos los datos.
Esta persona nació el 24 de octubre de 1958. 24, permítame. Ok. Esta persona se pensionó el 19 de julio del 2024. Tenía un conteo o una fecha de inicio de cotización el 25 de enero del 2000. Entonces, en automático, pues ya sabemos que es una persona ley 97. Aquí nos marca su régimen, el tipo de seguro, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Conforme a su fecha de nacimiento, pues en ese momento que nos gustó tenía 66 años de edad. Dice que a través de la resolución para el otorgamiento de pensión de vejez, número fulanito de tal, emitido por la Subdelegación Hidalgo a los 19 días del mes de septiembre del año 2024, concebida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio del 97, bajo la modalidad, aquí está, miren, retiro programado, que es lo que decíamos que, oye, pero si no tengo el 1.170.000, no, pero lo tienes que hacer mediante una aseguradora sí o sí, porque ella es la que tiene que pagar la pensión. Pagada a través de su Afore Banorte 21, los datos bancarios, el pago del complemento con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se acreditará en la siguiente cuenta bancaria. Bueno, la persona, y luego dice, cálculo del complemento con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, importe mensual de pensión de vejez al amparo de la Ley del Seguro Social al día 19 de septiembre del 2024. Su importe mensual de la pensión actualizada conforme al índice nacional era de 4,681. Salario diario para la determinación del complemento del cargo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será multiplicado por 30.4. Entonces, ella ganaba 248.98 pesos al día por 30.4. Nos arroja que su pensión era de 7,568. Entonces, en la tablita, digamos, antes de que se creara el Fondo de Pensiones para el Bienestar, si nos íbamos a la tabla de la pensión garantizada, conforme a sus semanas, conforme a su baja, conforme a su edad, le correspondía esta pensión. Pero haciendo esta práctica del salario mínimo, si nos damos cuenta es un salario mínimo del año pasado, al multiplicarlo por 30.4, pues vemos que existe una diferencia de lo que marcaba la tabla de las pensiones garantizadas a lo que ella en teoría debía ganar como salario mínimo. ¿Cuál era la diferencia? Pues de 2,887. Ese complemento es el complemento mensual con cargo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este es un claro ejemplo de lo que decíamos que no precisamente a los 17,000 pesos. Ella, pues ya por default, fue una de las primeras pensiones que salieron con Fondo de Pensión para el Bienestar, en donde en automático se le hace el cargo por la diferencia, que lo mínimo que tenía que hacer, pues era ajustarlo por los 65 años de edad a la pensión que ella recibía de acuerdo a su salario y multiplicado por 30.4 días. Entonces dice, el complemento con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar está determinado por la diferencia entre el importe de tu salario mensual límite para determinar el complemento con cargo al Fondo de Pensiones para el Bienestar y el importe mensual de la pensión de vejez al amparo de la Ley del Seguro Social. De conformidad con el decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado el 1 de mayo de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, el valor máximo del complemento con cargo al Fondo de Pensiones será igual al salario mensual promedio registrado en el 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación para el 2024, mismo que equivale en aquel entonces a 16,774 pesos. 16,777, perdón. Y este año, si conformamos de acuerdo a esta parte, a este decreto, si a este monto le agregamos la inflación de este año, pues nos da el nuevo monto equivalente para el 2025, que está en los 17,300 y piquito. Entonces, pues ya aquí vemos un ejemplo
de cuánto le correspondía y cuánto fue la diferencia para el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Posteriormente podemos ver y hablar de cómo es el proceso para solicitarlo, si se da por sí solo o es algo que nosotros tenemos que hacer, cómo pedirlo o si en automático no lo hacen en ventanilla. Todo eso también lo podemos hablar porque tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso operativo para que puedan hacerlo efectivo este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero espero que lo que alcanzamos a ver ya no les había mandado por ahí el manual teórico actualizado, que igual se los dejé encargado en la página, en el grupo. Ahí pueden ver ustedes las diferentes características de la Ley 97 y el tipo de retiros que obtienen, para que igual la siguiente clase, antes de empezar con los temas del ISSSTE, pues puedan ya tener, si tienen alguna duda sobre lo que leyeron en el Word que les cargué, pues me lo hagan saber. ¿Les parece? Muy bien. Les agradezco muchísimo a todos el que se hayan Gracias conectado a ti. y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. A mí no me dan Hasta luego. corazones, a mí no me dan corazones como se los dan a Andrés. Se los Bye, tengo adiós. guardados. No se crean, gracias. Bye.